No puedes despertar de un programa si no sabes que estás dentro de él. Dedico este libro a todas aquellas personas que tienen un profundo anhelo de libertad y saben que hay algo en su interior que deben dejar marchar para que algo nuevo y transformador empiece a emerger. Introducción. Un ser humano es parte de un conjunto que es el universo, una parte limitada en el tiempo y el espacio. Él se experimenta a sí mismo, sus pensamientos y sus sentimientos, como algo separado del resto. Esto es solo una ilusión óptica de su conciencia. Albert Einstein. Cuando en 1981 las investigaciones del profesor Roger Sperry fueron reconocidas como para que se le otorgara el Premio Nobel de Medicina, el mundo todavía no era consciente del alcance de sus descubrimientos. Lo que él y sus colegas, sobre todo el doctor Michael Gazzaniga, demostraron es que, asociada al cerebro humano, no había una única mente, sino dos. Esto no tendría más relevancia si no fuera porque ambas están con frecuencia enfrentadas. Las conclusiones de las investigaciones del doctor Sperry y su equipo tienen una repercusión enorme a la hora de entender mejor todos y cada uno de los aspectos de nuestra vida, desde la forma en la que percibimos las cosas hasta nuestra manera de pensar, de sentir y de actuar. El conflicto que existe entre esas dos mentes repercute en la relación que establecemos con nosotros mismos, con los demás, y tiene implicaciones importantes en la salud y en el nivel de prosperidad que disfrutamos. A través de este audiolibro te invito a que me acompañes en un viaje de descubrimiento. Hay un enorme potencial dormido en cada uno de nosotros, y el desafío es saber cómo acceder a él y despertarlo. Si queremos cambiar la forma de pensar, de sentir y actuar, para traer a nuestra vida un nuevo nivel de salud, bienestar, abundancia y felicidad, hemos de descubrir eso que hasta ahora se había mantenido oculto. En todos nosotros existen cosas de las que sí nos estamos dando cuenta y otras de las que no. No somos conscientes de las imágenes internas que proyectamos constantemente acerca de nosotros mismos, de los demás y del mundo. Si viéramos esas imágenes, entenderíamos por qué nos alteramos por cosas que para nosotros no tienen sentido. También comprenderíamos por qué a veces somos tan hábiles a la hora de ejercer ese autosabotaje que nos priva de cualquier opción de éxito cuando queremos alcanzar determinadas metas. Prestamos atención a lo que se está proyectando en la pantalla de nuestro consciente y estamos completamente ciegos a lo que se está proyectando en la pantalla de nuestro inconsciente. Por eso no entendemos por qué nos sentimos como nos sentimos. Resetea tu mente. Quiere ayudarte a que accedas a eso que se está proyectando en la pantalla de tu inconsciente. Entenderás por qué reaccionas como reaccionas y te darás cuenta de lo que necesitas entrenar para ser alguien que, en lugar de reaccionar, responda. En eso radica tu libertad creativa. Si no comprendes lo que está sucediendo dentro de ti, si no lo ves, es difícil que puedas gestionarlo. A lo largo de este audiolibro vas a familiarizarte con la manera en la que operan tus distintas mentes en su relación, no solo con determinadas regiones de tu cerebro y tu cuerpo, sino también con el universo. Comprobarás que esas mentes tan divididas y enfrentadas tienen un lado oscuro y un lado luminoso. Esto no significa para nada que uno de dichos lados sea malo y el otro bueno. Solo que hay uno que está oculto a la consciencia y el otro no. Cuando la consciencia abraza ambos lados y los integra, emerge algo nuevo y extraordinario a lo que llamamos consciencia unificada o despertar. También verás que cuando no te sientes capaz de resolver un problema o de hacer frente con éxito a un desafío complejo, la verdadera explicación a lo que te pasa no la vas a encontrar en una supuesta falta de recursos, sino en el hecho de que estás en un estado mental en el que esos recursos que necesitas para tener éxito no los tienes en ese momento disponibles. El agua en estado líquido,
la nieve, el hielo y el vapor de agua son lo mismo, agua, y sin embargo se encuentran en un estado diferente. El agua líquida la puedes beber, en la nieve puedes esquiar, sobre el hielo puedes patinar, y el vapor puede desplazar un barco o mover poderosas turbinas. Esto se aplica igual a los seres humanos. Hay estados en los que emergen grandes recursos y otros en los que no. Que no los despleguemos cuando más los necesitamos no significa que no dispongamos de ellos por más que dé la impresión de que eso es así. Hay otra posible explicación, y es que esos recursos estén dormidos. El camino para reclamar nuestro verdadero poder interior y vivir en libertad no es fácil, porque con frecuencia no queremos sentir nuestros sentimientos, y por eso hemos desconectado de ellos, deshumanizándonos. Pasar de un mundo conocido y familiar a uno que no lo es, y cambiar la mirada enjuiciadora por una contemplativa, es un gran reto. Dejar de querer controlar y abrirse a un dejarse hacer es, sin duda, exigente. Dejar atrás aquello que nos limitó en el pasado para que puedan hacer un presente y un futuro, que no sean una simple proyección del pasado, va a pedir de nosotros un alto grado de valentía, determinación y compromiso. Quiero ofrecerte un ojo inteligente, para que veas con claridad lo que puede estar sucediendo sin que te estés dando cuenta. Elegí seguir el camino de la medicina hace ya medio siglo. Y desde entonces he buscado formas de reducir el sufrimiento humano. Hoy padecemos pandemias, cambios climáticos severos, rivalidad entre naciones, desencuentros políticos y sociales, y creemos que son cosas que nos vienen de fuera y sobre las que no tenemos ninguna capacidad de control. ¿Y si esto no fuera así? ¿Y si no viéramos el mundo que es, sino el mundo que somos, el mundo que proyectamos? Si decidimos ser ese cambio que queremos que haya en el mundo, hemos de descubrir qué transformación es necesaria que suceda, tanto individual como colectiva. Para conseguirlo, podemos desarrollar el interés, la curiosidad y la audacia de dirigir nuestra mirada hacia ese interior que nos revele la verdad acerca de nosotros mismos. Sé que el recorrido que te animo a seguir no es fácil, y por eso la pregunta que te invitaría a hacerte antes de emprender esta gesta de autodescubrimiento y reinvención no es ¿cuánto me va a costar?, sino ¿hasta dónde me puede llevar? Es mi ilusión que te lleve hasta donde puedes y mereces estar. Un mundo de abundancia y felicidad. Madrid, enero del 2021. 1. El cerebro humano y nuestros sistemas operativos. Comprender cómo funciona el cerebro humano tiene una extraordinaria importancia para entender la vida mental. En este sentido, hay investigaciones muy sofisticadas que empezaron en el siglo XIX en la llamada Escuela de Viena y que nos desvelaron aspectos fundamentales sobre la importancia que juega el inconsciente en nuestras vidas. Siempre ha habido, por otro lado, un marcado interés en conocer cuáles eran las estructuras cerebrales sobre las que se sostenían determinadas funciones mentales. Funciones tales como el pensamiento, el habla o las emociones. Ya el gran Theodor Maynard, en la Clínica Psiquiátrica de Viena, hacía autopsias para encontrar una correspondencia entre ciertas patologías mentales y algunas alteraciones cerebrales. La comprensión de que hay toda una vida mental de la que no somos en absoluto conscientes permitió que grandes científicos y médicos como Joseph Breuer y Sigmund Freud en Austria, Charcot en Francia, Carl Gustav Jung en Suiza o Milton Erickson en los Estados Unidos descubrieran caminos apasionantes para contactar con ese mundo oculto y desconocido que era el inconsciente humano. El interés por un mundo inconsciente que está tomando siempre decisiones en nuestras vidas, sin que nos percatemos de que las toma,
no ha parado de crecer. Poder entender de una forma sencilla y a la vez profunda cómo está organizado el cerebro y la manera en la que sus distintas estructuras recogen información, la procesan y deciden un curso de acción, nos va a permitir gestionar mejor la mente y por consiguiente también nuestra vida. Para ello vamos a explorar los sistemas operativos que están afectando a lo que percibimos, a lo que pensamos y a lo que hacemos. Denominamos sistema operativo al software principal de un sistema informático. El sistema operativo gestiona los recursos del hardware, la estructura física del ordenador, y a su vez permite que otros programas puedan funcionar. El sistema operativo sería un metaprograma, es decir, un programa que soporta otros. El sistema operativo maneja, por tanto, todos los programas del ordenador. Hemos de distinguir en lo que a la mente humana concierne, no uno, sino 4 sistemas operativos que dan soporte a su vez a otros programas y que utilizan los recursos de los que disponemos los seres humanos. Cada uno de esos sistemas operativos tiene programas que recogen un tipo de información que es diferente según del que se trate. Cada uno da soporte a un programa que valora esa información de cierta manera y decide qué acciones quiere que se emprendan para conseguir unos determinados objetivos. A su vez, cada sistema operativo ha de dar soporte a otro programa que ejecute, que lleve a cabo la decisión tomada. Todos sabemos que la comparación de un ser humano con un ordenador puede no ser la más adecuada, y sin embargo tendría sentido si tuviéramos en cuenta los siguientes elementos. El hardware en nosotros, los seres humanos, no solo sería el cerebro y el cuerpo, sino también el universo en su conjunto. Tanto la parte material que se ha manifestado en el mundo de la forma, la materia, el tiempo y el espacio, y la parte que no se ha manifestado, y que sin embargo también existe aunque no la captemos con los 5 sentidos. El sistema operativo incluiría una serie de programas biológicos y mentales que estarían en una interacción constante con todo lo existente, se haya manifestado en la realidad física o se encuentre en una realidad no física. Los distintos sistemas operativos dan soporte a otros programas que curiosamente pueden no tener objetivos compartidos, haciendo que dichos programas rivalicen entre sí para alcanzar sus objetivos particulares. Aunque esto llega a sorprender, cuando lo estudiemos con un mayor detalle, nos iremos dando cuenta de hasta qué punto la manera en la que funcionan los distintos sistemas operativos explica de forma muy clara determinados aspectos de la conducta. El llegar a conocer y comprender cómo funcionan los sistemas operativos nos va a permitir tener la capacidad de intervenir para corregir algunas de las disfuncionalidades que ellos mismos generan. Los sistemas operativos de los que hablamos son inteligentes y lo que buscan es generar en nosotros esa capacidad que es necesaria para llegar a adaptarnos de una manera adecuada a esa realidad exterior-interior con la que estamos en contacto. Para ello, estos sistemas han de utilizar una serie de sensores que les permitan captar información tanto del mundo exterior como de nuestro mundo interior. Además, cada uno de ellos ha de ser capaz de separar, de leer, de escoger entre toda la información que recibe, aquella que considera más relevante para llevar a cabo de forma adecuada sus funciones específicas. Una vez que se han recibido los datos, se han escogido los más relevantes, lo que cada sistema operativo hace es decidir un curso de acción. Esa decisión ha de estar encaminada a conseguir 3 objetivos fundamentales: sobrevivir, adaptarse a los cambios, favorecer un crecimiento, una evolución, una maduración que maximice las posibilidades y potencialidades del individuo en cuestión. Podemos decir que un sistema operativo es funcional cuando cumple estos 3 objetivos y que, cuando no los cumple, es
disfuncional. Un sistema disfuncional es aquel que dificulta o evita que el individuo sobreviva, que se adapte a las situaciones de cambio o que pueda evolucionar para maximizar sus posibilidades y avanzar en su camino a la plenitud. Si un sistema operativo no es capaz de captar una determinada información, de saber leerla y evaluarla correctamente, o si no favorece decisiones y conductas que faciliten la supervivencia, la adaptación o la evolución del individuo, entonces ese sistema operativo está fallando. Para actuar de una forma adecuada en un determinado entorno, es necesario llegar a conocer dicho entorno, saber cómo opera, descubrir cuáles son los patrones dominantes y de qué manera estos nos afectan. 2. Las distintas maneras de conocer. El ser humano dispone de 5 maneras de conocer tanto la realidad exterior como la realidad interior. 1. La razón. La razón le da a un sistema operativo la capacidad de pensar, de reflexionar, de formar conceptos y de poder explicarlos. A la razón se le debe la capacidad de abstracción, lo que significa extracción de determinadas características o rasgos de aquello que se observa. La palabra silla es, por ejemplo, una abstracción en la que se extraen los rasgos fundamentales que tienen todas las sillas. Igual pasa con palabras como caballo, nube o planta. Conoces uno y ya puedes distinguir todos. 2. Los sentimientos. Los sentimientos le dan al sistema operativo la capacidad de evaluar esa información que recibe, de valorarla, de discriminarla, de atribuirle una importancia concreta. Si la razón nos dice lo que es algo determinado, los sentimientos nos dicen si ese algo es agradable o no lo es y qué relevancia tiene en nuestra vida. 3. Las sensaciones. Las sensaciones le dan al sistema operativo la capacidad de entrar en un contacto directo y sensorial con una realidad precisa. Es un ver, un oír, un oler, un gustar o un tocar dicha realidad. 4. La intuición. La intuición le da al sistema operativo la capacidad de captar y leer realidades muy profundas, que están más allá del pensamiento, del sentimiento o de la sensación. La revelación entraría por este canal de la intuición. Ludwig van Beethoven, el genial compositor alemán, decía que a él la música le era revelada. Los propios místicos, sean de la tradición que sean, han entrado a través de la intuición en contacto con unas realidades a las que denominamos suprasensoriales, es decir, que van más allá de los sentidos. Hay por consiguiente un nivel de intuición que está captando información que nos llega por los sentidos sin que seamos conscientes de ello. Hay también otro nivel mucho más sofisticado de intuición, que es capaz de recibir información de dimensiones que escapan por completo a la razón. Jung se refería a este tipo de intuición cuando hablaba de los sueños colectivos, en los que una persona conectaba con un saber ancestral de la humanidad, al que él denominó inconsciente colectivo. 5. La imaginación. La imaginación le daría al sistema operativo la capacidad de conectar con un mundo de infinitas posibilidades y dar lugar a la manifestación de una nueva realidad que previamente no se habría materializado en el mundo de las formas. Ambas, intuición e imaginación, trabajarían a un nivel suprasensorial y tendrían diferentes niveles de sofisticación. La imaginación tiene 2 niveles en su relación con la creatividad. El más básico de ellos consistiría en la creación de algo nuevo, como, por ejemplo, una obra de pintura o un nuevo diseño arquitectónico. El otro nivel de la imaginación
correspondería la capacidad de manifestar en el mundo de la materia, de los sentidos y de las formas, algo que previamente estaba en un mundo energético, más allá de la materia, del tiempo y del espacio. Es decir, la intuición captaría y la imaginación crearía, manifestaría. 3. Los sensores, esas antenas que nos conectan a todo y con todo. Existen 3 clases de sensores que los sistemas operativos poseen para evaluar la información del exterior. Órganos de los sentidos externos: vista, oído, gusto, tacto, olfato. Órganos de los sentidos internos: interocepción. Captaría señales de las vísceras, los tejidos y las células. Y propiocepción. Captaría señales de los músculos, tendones, fascias y ligamentos. Órganos de captación suprasensorial, que posiblemente reaccionan a diferentes tipos de frecuencias energéticas. Si bien esto pertenecería al mundo más esotérico, aclararían ciertos fenómenos que no se podrían explicar de otra manera. Entre esos fenómenos, hablaríamos de las premoniciones. El propio Jung, en un viaje de tren, tuvo una visión de una ola gigantesca de sangre que lo iba englobando todo. Aquello fue tal vez una premonición de lo que se convertiría en la Primera Guerra Mundial. En la literatura hindú, Ajna, el sexto chakra o tercer ojo, cuando se abre, permite superar el velo de las apariencias y percibir una realidad más profunda. Es decir, que todos los seres humanos disponemos de 5 maneras de conocer tanto el mundo interior como el mundo exterior. Además, disponemos de 3 tipos de sensores que recogerían información para que la razón, los sentimientos, las sensaciones, la intuición y la imaginación pudieran utilizar su capacidad de separar, de leer, de escoger, de valorar, de decidir y de actuar para poner en marcha aquellas conductas que favorezcan la supervivencia, la adaptación a los cambios y una evolución que despliegue nuestro potencial y nos permita alcanzar la plenitud. Los sensores y las 5 maneras de conocer están integrados de una determinada manera en los 4 sistemas operativos. Cada uno de ellos recibe información de distintos receptores, la procesa de una forma específica y lanza su propuesta para que se siga un curso de acción concreto. Dado que estos 4 sistemas operativos son esenciales para la supervivencia, nuestra adaptación y nuestra evolución, el hecho de que funcionen o no de modo adecuado tiene un enorme impacto en todos los aspectos de la vida, desde nuestra supervivencia física hasta nuestra prosperidad, bienestar y felicidad. De ahí que su importancia sea tan grande. Los 4 sistemas operativos se asientan en estructuras físicas distintas, aunque estén interconectadas entre sí. Además, al menos uno de esos 4 sistemas, que se encontraría en el hemisferio cerebral derecho, estaría conectado con la dimensión
suprasensorial o espiritual de la existencia. Los sistemas operativos están situados en el hipotálamo, el sistema límbico, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho del cerebro. Aunque los cuatro buscan de alguna manera cubrir los tres objetivos que hemos visto, supervivencia, adaptación y evolución, cada uno de estos objetivos tiene una mayor o menor relevancia y un significado diferente dependiendo del sistema operativo del que se trate. Hipotálamo. Para el hipotálamo, la supervivencia significa comer y evitar que te coman. La adaptación significa reconocer cambios que afecten a la supervivencia física y buscar formas de adaptarse a ellos. La evolución, la maximización de posibilidades, implicaría la reproducción para transmitir los genes a las siguientes generaciones. Sistema límbico. Para el sistema límbico, la supervivencia no solo implicaría comer y evitar ser comido, sino además lograr la generación de vínculos afectivos. La adaptación significaría aprender las reglas y normas culturales que existen y que son necesarias para que la cultura en la que vivimos nos acepte. Para el sistema límbico, la evolución significaría la capacidad de estar más conectado con el placer y menos con el sufrimiento. Hemisferio izquierdo. Para el hemisferio izquierdo, la supervivencia implicaría la permanencia de nuestras ideas, de nuestro punto de vista, de nuestras creencias a lo largo del tiempo. La adaptación implicaría el conocimiento científico de lo que existe en una determinada realidad para describirlo, conceptualizarlo, saber bajo qué principios opera y poder así manipularlo, utilizarlo. Para el hemisferio izquierdo, la evolución significaría utilizar la ciencia y la tecnología que de ella deriva para crear sociedades con un mayor grado de bienestar. Hemisferio derecho. Para el hemisferio derecho, la supervivencia implicaría el reconocimiento de nuevos patrones en entornos que son cambiantes e inciertos. La adaptación significaría el desarrollo de la cooperación a base de empatía y voluntad de encuentro. La evolución significaría la superación de la dualidad y el encuentro con la dimensión más profunda de la existencia. En palabras del gran psicólogo norteamericano Abraham Maslow, sería lo que él denominó la autorrealización. Los budistas hablarían del despertar, y en el cristianismo sería referencia al encuentro con Dios. 4. La importancia de saber qué hacer en los momentos clave. La función principal de los cuatro sistemas operativos es saber qué hacer en las distintas circunstancias en las que los seres humanos nos encontramos para así maximizar las posibilidades de sobrevivir, de adaptarnos a situaciones de cambio y evolucionar. En un árbol, por ejemplo, sus sistemas operativos tendrían que ser capaces de favorecer que éste no muriera, que se pudiera adaptar a diferentes características ambientales y que pudiera crecer hasta alcanzar su máximo desarrollo, su mayor grado de madurez. Lo mismo sucede en un ser humano, aunque con un nivel de sofisticación muchísimo mayor. Si alguno de los sistemas operativos no sabe lo que hay que hacer, entonces se pone en riesgo la supervivencia, la capacidad de adaptarnos a los cambios o nuestra evolución personal. Por eso es esencial que los cuatro sistemas operativos reciban la mayor cantidad de información que sea relevante y que además sepan procesarla, leerla y valorarla en su justa medida. También es fundamental que una vez procesada tomen la decisión más adecuada y pongan en marcha la acción más eficiente y eficaz para obtener el resultado buscado. Sabremos que la actuación de cada sistema operativo ha sido la adecuada, se ha sabido qué hacer para protegernos de un peligro que atenta contra nuestra supervivencia. También habrá mostrado su eficiencia un sistema operativo, se ha sabido qué hacer para que hayamos podido adaptarnos a una situación nueva. Y finalmente, sabremos que un sistema operativo ha cumplido adecuadamente su función, se ha sabido qué hacer para favorecer que crezcamos, que evolucionemos, que maduremos y florezcamos como seres humanos.
Por todo ello, los sistemas operativos han de ser capaces de protegernos de los peligros y de descubrir las oportunidades. Solo si nos protegen de determinadas situaciones de peligro y aprovechan las oportunidades existentes, oportunidades que no siempre son obvias, vamos a tener más opciones de sobrevivir, adaptarnos y florecer. Cada sistema operativo ha de saber qué información buscar y cómo buscarla. También tiene que saber reconocer aquella que existe en su entorno y que ya está disponible si se presta suficiente atención. ¿Qué información buscar? Esta es una pregunta que se responde desde el análisis y la reflexión. ¿Dónde buscarla? Es una pregunta que se responde desde la indagación y la exploración. ¿Qué información hay ya disponible en el entorno inmediato? Es una pregunta que se responde a través de la atenta observación. Si un sistema operativo no está de entrada haciéndose estas tres preguntas, es muy difícil que los sensores correspondientes capten ningún tipo de información que exista, sea relevante o no. Sabiendo que el ojo es uno de nuestros sensores, ¿cómo vamos a captar ninguna información visual relevante si lo tenemos cerrado o si simplemente estamos mirando donde no tenemos que mirar? Si por otra parte el ojo está captando una determinada información, pero no se sabe leer, valorar, interpretar correctamente, entonces nos será de poca utilidad disponer de tal información. Si el sensor capta la información, es adecuadamente leída, valorada e interpretada,
pero no llega a los centros de decisión y de actuación, entonces no podrá ser aprovechada. Por eso, hay que considerar la existencia de una serie de obstáculos para que podamos sobrevivir, adaptarnos o florecer. Estos obstáculos, de alguna manera, estarían hackeando uno o varios sistemas operativos. Los sensores no están captando adecuadamente la información, bien porque no están activados, bien porque estando activados no están orientados en la dirección correcta. La información que llega no es valorada, interpretada de una manera correcta. Hay un alejamiento entre esa valoración, esa interpretación y lo que realmente representa. Los centros de decisión no actúan según dicha valoración, bien porque no les llega, bien porque dan prioridad a otro tipo de decisiones que consideran más relevantes. Los centros de ejecución no actúan sobre la decisión que se ha tomado. Hay algo que interfiere entre el saber lo que hay que hacer y el llegar a hacerlo. O no actúan durante un tiempo lo suficientemente largo como para conseguir los resultados que se buscan. A todo esto, los sistemas operativos han de conseguir sus objetivos con el menor consumo de energía y el menor desgaste posible. Es importante reseñar una vez más que los 4 sistemas operativos, cada uno por su cuenta, quieren cubrir sus particulares propósitos. 5. Compañeros de equipo o rivales.